Las grandes doctrinas de la Biblia, por R.C. Sproul. Capítulo 2. Paradojas, misterios y contradicciones. Diversos movimientos dentro de nuestra cultura contemporánea, tales como la New Age, las religiones orientales y la filosofía irracional, han ejercido su influencia y conducido a una crisis de entendimiento. Ha surgido una nueva forma de misticismo que le otorga al absurdo el sello de la verdad religiosa. A nuestro entender, la máxima del budismo zen, Dios es una mano aplaudiendo, constituye una clara ilustración de este concepto. Decir que Dios es una mano aplaudiendo suena como algo profundo. La mente consciente se confunde porque va a contramano de los patrones normales de pensamiento. Suena profundo e intrigante hasta que la analizamos cuidadosamente y descubrimos que en el fondo solo se trata de una afirmación carente de sentido. La irracionalidad es un tipo de caos mental. Descansa sobre una confusión contrapuesta con el autor de toda verdad, que no es un autor de confusión. El cristianismo bíblico es vulnerable a dichas cadenas de irracionalidad exaltada debido a su cándido reconocimiento de que existen muchas paradojas y misterios en la Biblia. Como las diferencias que marcan los límites entre las paradojas, los misterios y las contradicciones son débiles pero cruciales, es importante que aprendamos a distinguir cuáles son estas diferencias. Cuando buscamos sondear las profundidades de Dios, nos confundimos con mucha rapidez. Ningún mortal puede comprender a Dios exhaustivamente. La Biblia nos revela cosas sobre Dios, cosas que aunque somos incapaces de comprenderlas completamente, sabemos que son verdades. No tenemos ningún punto de referencia humano, por ejemplo, para entender a un ser que es 3 en persona y 1 en esencia, la Trinidad, o a un ser que es una persona con 2 naturalezas distintas, la humana y la divina, la persona de Cristo. Estas verdades, tan ciertas como pueden serlo, son demasiado elevadas para ser alcanzadas por nosotros. Nos enfrentamos con problemas similares en el mundo natural. Sabemos que la gravedad existe, pero aunque no la entendemos, no por ello intentamos definirla en términos irracionales o contradictorios. Casi todos estamos de acuerdo que el movimiento forma parte integral de la realidad. Sin embargo, la esencia del movimiento en sí mismo ha dejado perplejos a los físicos y a los científicos por milenios. La realidad tiene mucho de misteriosa y mucho que no podemos entender. Pero esto no se convierte en nuestra garantía para dar un salto al absurdo. Tanto en la religión como en la ciencia, la irracionalidad es fatal. En realidad, es mortal para cualquier verdad. El filósofo cristiano Gordon H. Clark en cierta ocasión definió una paradoja como un calambre entre las orejas. El propósito de su definición era señalar que lo que muchas veces se denomina una paradoja no es nada más que un razonamiento descuidado. Clark, sin embargo, reconoció con claridad la función y el papel legítimo de las paradojas. La palabra paradoja proviene de la raíz griega que significa parecer o aparecer. Las paradojas nos resultan difíciles porque a primera vista parecen ser contradictorias, pero si las examinamos con mayor detalle podemos encontrarles la solución. Por ejemplo, Jesús dijo que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Superficialmente, esto parece ser una afirmación del mismo tenor que la que dice que Dios es una mano aplaudiendo. Parece contener en sí una contradicción. Lo que Jesús intentó decir, sin embargo, fue que si alguien pierde su vida en un sentido, la encontrará en otro sentido. Como la pérdida y el hallazgo están en 2 sentidos distintos, no hay ninguna contradicción. Yo soy al mismo tiempo un padre y un hijo, pero obviamente no en la misma relación, debido a que la palabra paradoja ha sido muy frecuentemente entendida como sinónimo de contradicción. En algunos diccionarios ingleses ha sido ingresada como una segunda acepción al término contradicción. Una contradicción es una afirmación que viola la clásica ley de no contradicción. La ley de no contradicción afirma que no es posible que A sea A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido. En otras palabras, algo no puede ser lo que es y no ser lo que es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Se trata de la ley más importante de todas las leyes de lógica.
Nadie es capaz de entender una contradicción porque una contradicción es inherentemente no inteligible. Ni siquiera Dios puede comprender las contradicciones. Pero sin duda que las puede reconocer por lo que en realidad son meras falsedades. La palabra contradicción proviene del latín hablar en contra. También se las conoce como una antinomía, que significa contra la ley. Si Dios hablara por medio de contradicciones, carecería intelectualmente de leyes, tendría un doble discurso. Es un tremendo insulto y una blasfemia incluso el sugerir que el autor de la verdad pudiera hablar con contradicciones. La contradicción es la herramienta de aquel que miente, el padre de las mentiras que desprecia la verdad. Existe una relación entre los misterios y las contradicciones que fácilmente nos conduce a confundirlas entre sí. No podemos entender los misterios, no podemos entender las contradicciones. El punto de contacto entre los dos conceptos en su carácter de no inteligible. Los misterios no nos resultan claros ahora porque carecemos de la información o de la perspectiva para comprenderlos. La Biblia nos promete que una vez en el cielo, estos misterios que ahora no podemos comprender serán explicados. Las explicaciones solucionarán los misterios del presente. Sin embargo, no hay ninguna explicación posible, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda solucionar una contradicción. En resumen, número 1, una paradoja es una contradicción aparente que puede ser entendida si se la examina en detalle. Número 2, un misterio es algo que ahora nos resulta desconocido, pero que puede ser resuelto. Número 3, una contradicción es una violación de la ley de no contradicción. Una contradicción no puede ser resuelta, ni por los mortales, ni por Dios, ni en este mundo, ni en el porvenir. Pasajes bíblicos para la reflexión: Mateo 13:11, Mateo 16:25, Romanos 16:25 al 27, 1 Corintios 2:7, 1 Corintios 14:33.